Bien, Lucas el capítulo 8 del 4 al 10 dice: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esa parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuál era el significado de la parábola? Y él les dijo: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó: pero a los demás se les habla por medio de parábolas. Aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Jesús usó algo que para ellos era moneda corriente, la agricultura. Alguno de nosotros conoció el campo cuando ya éramos grandes. Se enteró que los frijoles venían de una planta, ¿no? Y venían vaina, y se enteró que los tomates se daban en árboles, y que las vacas daban leche y que no eran lo mismo que el pato Donald, y cosas así, porque nunca en su vida habían visto una vaca, pues. La televisión les informa a los niños cosas, pero pone todas las cosas igual. Entonces, es raro que ahora para enseñar algo, alguien dé un ejemplo del campo, salvo que esté enseñándoles a gente del campo. Pero lo primero que tenemos que ver es que esta parábola fue enseñada a gente que entendía lo que él estaba diciendo. Entonces, él les habló a una gran multitud. Había gente en esa multitud que creía en Jesús y había gente que no. Y la revelación es para sus discípulos, que son los que aprenden y actúan. Para ser un discípulo de Cristo no es suficiente aprender. Si tú no actúas sobre lo que aprendes, no eres un discípulo. Eres alguien que recibe clases y tiene buena memoria. ¿A cuántos de ustedes en el colegio tuvieron algún compañero que podía recitarles las clases de los profesores? Tenían una memoria así espectacular. Se las sabían todas. Y tú podías decir: ya que este pata va a llegar recontra lejos. Y sí, se tuvo que ir a vivir a otra ciudad y a hacer otras cosas porque no le achuntó a su destino. Hay gente que aprende las cosas y te las dice. Pero un discípulo es el que aprende y actúa.
Ese al que aprende y lo guarda en su corazón y actúa. Porque esta parábola trata de eso, de lo que pones en tu corazón para actuar. Sabes, hace tiempo aprendí a no atarantarme cuando alguien me recitaba versículos de la Biblia. Porque yo decía, wow, ¿cuántos saben? Sí, sabían un montón. Pero ¿cuánto aplican? Y a veces, en algún momento te tienes que dar de cara para darte cuenta que estuviste aprendiendo y no haciendo. Si paran la oreja el día de hoy, van a recibir cosas buenas. Si las anotan en su corazón, van a recibir cosas muy buenas. Y si las ponen en práctica, van a vivir cosas buenas. Porque de esto se trata. Sabes, durante mucho tiempo yo he predicado el mensaje de fe. Pero cuando venían las cuentas y la plata no alcanzaba, a veces me movía de mi fe. Ya no era tanta mi fe. Pero he aprendido en los últimos años, cuando decidí tomar la visión de Dios y llevar adelante la comunidad carismática peruana, que tenía que confiar en Él plenamente. Quienes ven la administración de la iglesia se dan cuenta de que no es suficiente saber algo de administración, de que no es suficiente saber algo de contabilidad. Si no crees, no puedes. Esa iglesia es una iglesia de fe. Y de fe significa que cree en algo, que le ha creído a Dios y que lleva adelante el mensaje que Dios nos dio para predicar, pero también para vivir. Y puede ser que de repente la billetera está vacía y tú estás normal. No quiere decir que no te importe. Lo que quiere decir es que estás confiando en Dios. Hoy día, por ejemplo, nos iba a traer un hermano. Y él llamó ayer en la tarde a la casa diciendo que se le había malogrado el carro y que no lo iba a poder hacer. Y mi esposa me preguntó, ¿tú tienes plata para pagar el carro en el que yo vengo? ¿Cuántos han visto la camioneta? Ok, tiene un costo. No me traen gratis. Entonces le digo, la verdad es que no tengo nada. No tengo ni un centavo, le digo. Pero no me preocupé.
Y yo seguí adelante con mis planes de voy a ir y voy a predicar la palabra. Hace años aprendí a que Dios se hace cargo. Los primeros tiempos de la iglesia nos reuníamos en el restaurante Querigma en Miraflores, en la avenida Diagonal, en el segundo piso. No sé cuántos fueron por ahí. Y teníamos que llevar todas las cosas, todo nuestro equipo de sonido, que no era nuestro, todo era prestado. Los parlantes me lo prestaba un pastor del Callao, la consola me la había prestado un pastor del Lince, cada cosa era todo era prestado. Lo que no nos prestaban era el local, había que pagar. Y a veces, cuando llegaba el domingo, lo único que tenía de plata era para pagar los taxis, para llevar el equipo y solamente de ida. Y no teníamos plata para pagar el alquiler, no teníamos plata para pagar nada. Y con mi esposa aprendimos a tener cara de póker. La gente nos preguntaba, ¿y cómo están las cosas? Bien. Nunca ventilábamos nuestras necesidades. Porque si Dios nos había dicho que empezáramos la iglesia, Dios se hacía cargo. Y cada semana pagábamos el local y pagábamos el transporte. Y sabes, a veces no quedaba para comprar la comida de la semana. Pero habíamos aprendido a descansar en Él. Y de una u otra manera llegaba la comida. La gente ni se imaginaba las necesidades que teníamos. Porque además cuando nos enterábamos que alguien necesitaba algo, lo suplíamos. ¿Por qué aprendimos esto? La respuesta está en la parábola. La palabra es nuestra semilla. Si ustedes ven del verso 11 en adelante, Jesús interpreta la parábola para sus discípulos. Les dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sabes? La semilla no es el dinero. Gente a veces, y lo he escuchado acá también, y no estoy diciéndoles que están hasta el perno, que nada les va a pasar, ni nada por el estilo. No. Pero he escuchado a la gente decir, acá está mi semilla. He traído mi semilla. No, la semilla es la palabra. ¿Sabes por qué me río? Me río porque he escuchado en tantos lugares, siembra la semilla. Porque si siembras la semilla vas a cosechar al 100%. Dios nunca te ha prometido que va a multiplicar tu dinero por 100. Él ha dicho que va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es más que el 100%. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que creerle a Dios, tengo que creer la palabra de Dios dice. Cuando Jesús pasó por una situación de apremio luego de haber estado ayunando 40 días y 40 noches, ¿cuántos han ayunado 40 días?
Yo ayuno mediodía y comienzo a dar vueltas, pero como trompo, porque tengo hambre. Pues. Mi nieta el otro día ayunó un día en el hospital. La iban a operar y le dijeron, tienes que estar sin comer. Y entonces dijo, ok, voy a ayunar. Y entonces estaba así y cuando sus papás vieron que ya no la iban a operar ese día, le dijeron para que tomara un poco de agua y ella dijo, no, estoy en ayuno. Estoy aprendiendo a ayunar. Gloria a Dios. Pero el asunto es que la palabra es más que suficiente. Dice que después de 40 días Jesús tuvo hambre. Después de 40 días yo me como al primero que veo. Y entonces el tentador le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y él le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi Dios es suficiente. Mi Dios es suficiente. Miren a su alrededor. ¿Cuántos conocen el segundo piso? Es lindo, ¿no? Saben que no había nada ahí. Era como un salón nomás. Saben que acá no había nada, no había estrados, no había parlantes, no había nada. Cuando la gente viene a la congregación, da por supuesto que va a encontrar sillas, que va a encontrar equipo de sonido, que pastor, nos vamos a poner acá el micro y vamos a hablar y todos nos van a escuchar y que los niños arriba están atendidos y que la consola está allá haciendo a veces travesuras y cosas por el estilo. He dicho la consola, no los que manejan la consola, por si acaso. Si ellos hacen travesura, los cuelgo. Pero nada de esto es gratis. Pero, pastor, estas sillas, yo las vi una vez en una iglesia. Así es. Eran parte de una iglesia. Nos las vendieron. Estos parlantes que a veces se quejan del sonido, que está muy alto, fue comprado con el dinero de ustedes. Yo recuerdo, pusimos un termómetro, costaba $1,000 cada parlante. Y la gente comenzó a dar y el termómetro comenzó a subir. Es decir, fue el esfuerzo de ustedes, de todos nosotros. Cuando los noticieros en la televisión, la gente comienza a hablar y dice, sí, esas iglesias le roban el dinero a la gente, le dan dinero a la gente para ellos vivir bien. ¿Ustedes qué saben cómo vivimos? ¿Saben dónde ponemos el dinero? En ustedes. En diferentes cosas, en diferentes momentos, diferentes cosas. Y nuestro presupuesto es tan exacto que cuando necesitamos algo, necesitamos extra. Todos los equipos, instrumentos han sido comprados con el dinero que ustedes han dado.
De repente alguna vez un hermano recibió una buena cantidad de dinero y vino y nos trajo una buena ofrenda. ¿Saben qué es lo que hacemos cuando recibimos una buena ofrenda? Normalmente llega cuando hay una buena necesidad. ¿Y por qué llega en esos momentos? Pastor, no entiendo a dónde va. A lo siguiente. Si nosotros no creyéramos la palabra, si no predicáramos la palabra, si no viviéramos la palabra, nada pasaría. No somos una misión que recibe plata del extranjero. No tenemos un misionero, gringo, al que le decimos nos falta plata y él viene y la pone. No dependemos de ninguna institución misionera o seminario que invierta dinero en nosotros. No tenemos nada. Si el gobierno decide cerrar todas las congregaciones y que nadie se reúna y qué sé yo sé que Dios va a encontrar la manera de seguir sosteniéndonos. Porque Él es bueno. La palabra es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Salmo 119, 89, dice que para siempre tu palabra está establecida en los cielos. Para siempre. No hay forma que Él falle a su palabra. No hay forma que Él no cumpla su palabra. Cuando Él dice algo, eso se hace. Génesis no había nada. Y dijo, sea la luz. Y los ángeles preguntaron, ¿qué es la luz? Pastor, no dice ahí que ellos preguntaron qué es la luz. Ya sé, pero se quedaron en babia igual, porque nunca nadie de ellos había identificado lo que era la luz, aunque lo conocían a Él. Cada cosa que Él habló sorprendía a los ángeles, porque trajo a la existencia todas las cosas. No estaban en el corazón de los ángeles, estaban en el corazón de Dios. Es Dios quien trajo las cosas a existencia por medio de su palabra. Todas las cosas existen y subsisten por su palabra. La palabra de Dios es la clave de todo. A mí me gusta ver documentales. Y he estado viendo uno que se llaman Alienígenas Ancestrales. Es de lo más divertido que hay. Porque te hablan con una seriedad y una seguridad. Pero ellos siempre comienzan con una suposición y de ahí construyen todo. Y es interesante cómo tratan de explicar las cosas de Dios. Echándole la culpa a los alienígenas ancestrales. Y son muy entretenidos. Puedo recomendarles el programa. Porque es evidente que pueden hablar durante 1 hora sobre algo y no te prueban nada.
Y la Biblia puede probarte categóricamente cada cosa que dice. Durante años y años ha surgido gente que ha querido destruir la Biblia, que ha querido destruir las enseñanzas de la Biblia. Un investigador histórico y periodista quiso escribir un libro para destruir el mito de la resurrección. Y comenzó a estudiar seriamente acerca de las cosas que decía la Biblia, acerca de la resurrección de Jesús. Es decir, fue a buscar rastros arqueológicos, comenzó a buscar documentos de la época escritos por los romanos, por los judíos. Y el primer capítulo de su libro se llama El libro que no se dejó escribir. Porque el libro ¿Quién movió la piedra? De Frank Morrison. Él lo escribió demostrando que no hay ninguna otra solución después de una investigación seria de pensar que Jesucristo resucitó de los muertos. Él estaba dispuesto a probar lo contrario. Y después de sus investigaciones y todo, él mismo dice, me encontré arrodillado junto a mi escritorio, haciendo a Jesús el Señor de mi vida. Y por eso se llama el libro que no se dejó escribir. Porque cuando alguien seriamente quiere investigar la palabra de Dios, se va a encontrar con algo. Es la verdad. Es la verdad. Tú puedes construir un montón de cosas, puedes construir un montón de ideas, puedes pensar cosas estúpidas como yo pensaba. Cuando alguien a mí me decía, pero ¿no te da miedo ir al infierno? Y yo decía, ¿al infierno? Ahí van a estar todos mis amigos. ¿Para qué quiero ir al cielo? Ahí no hay nadie. Y lo decía en serio, ¿saben? Y cuando me convertí, es una de las palabras de las que me arrepentí de haber soltado en este mundo. Porque la palabra de Dios llenó mi corazón sin dudas. Me encontré con el Jesucristo real. Me encontré con el Rey. No podía hacer nada más que rendirme a Él. ¿Qué hora es? Es que he avanzado dos líneas nomás. En el verso 11 dice, este es el significado de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que viene porque es domingo, pues hay que venir a la iglesia. Hay que cumplir con el Señor. Hay que venir a la iglesia. Claro. ¿Pero para qué vienes a la iglesia? ¿Vienes para tapar tus pecados? Va a ser completamente honesto.
Porque yo un tiempo comencé a venir así. Había soltado la esencia de lo que Dios es para mi vida. Pero la palabra de Dios contiene el potencial de su naturaleza y produce según su género. No puedes seguir viniendo a la iglesia, por lo menos a una iglesia como esta, y no caer en el río. Isaías 55:11. Vamos a leerlo. Dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es la palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacío. La palabra va a estar golpeando tu corazón hasta que creas. A veces algunos tratamos de mantener la palabra de Dios en lo lógico. No, yo creo, pastor, pero también pues no voy a estar creyendo fantasías. ¿Quién decide qué es una fantasía? Yo recuerdo que hace años vino un evangelista y comenzó a ministrar la sanidad. Había ido con mi esposa a la campaña en Surquillo, ¿no? Y estaban ahí unos amigos. Y uno de ellos no creía en milagros. Y ese hombre llamó a alguien que había sido mudo toda su vida. Y este muchacho dijo, si en realidad va a hacer un milagro de que hable, no puede conocer el idioma. Y cuando el muchacho comenzó a hablar como habla un bebé, pues. Y yo lo miraba a ese amigo y le decía, ¿y ahora qué dices? Yo creo que Dios lo escuchó a este burro cuando hablaba. Dijo, te voy a demostrar quién soy yo. Recuerdo que hace más años de lo que me quiero acordar, vino Benny Hinn y tuvo un servicio en lo que era la carpa del Hotel Crillon. Yo estuve a cargo de los ujieres, era ujierólogo en esa época. Cada que había una campaña me ponían a mí con los ujieres. Y entonces estaba a un lado del estrado, en las escaleras, a un lado del estrado, chequeando a los ujieres. Y Benny Hinn hace subir a un muchacho que tenía polio en las dos piernas y tenía esos arneses metálicos.
Y entonces agarró, lo hizo sentar y se los quitó. Y le dijo, ahora párate y camina en el nombre de Jesús. El hermano de ese chico estaba parado a mi lado. Y me comenzó a decir, no, él no puede hacer eso, sus piernas no lo sostienen. Y le dije, cálmate y ve. Y el chico se paró de la silla y comenzó a caminar sin arneses. Era un milagro. Y el hermano lloraba junto a mí y me decía, él no puede caminar. Le dije, sí, pero está caminando. ¿Qué es lo que hace todo esto? Lo hace la palabra. La maravillosa palabra de Dios, que tiene el poder para producir lo que es su voluntad. Él nos dio su palabra, dice la Escritura, y los sanó y los libró de su ruina. Eran un pueblo de esclavos que había salido a caminar en el desierto y no les faltó la comida ni un solo día. Y Dios los sanó y los cuidó. ¿Por qué? Porque Él lo había prometido, pues. ¿Cómo fue que creó todas las cosas? Se remangó las mangas y dijo, ¡Chazán! No, simplemente habló y dijo, sea, sea. Pero al hombre no lo creó así. No, pues, porque ya existía el Espíritu. Y lo que hizo fue soplarlo. Pero todo lo demás no existía, así que lo trajo a existencia, pues. ¿Qué es lo que hace Dios cuando sana a alguien de cáncer? Usa su poder. Por eso es que no, la gente muchas veces se equivoca en esto, y quiero ser claro. Si alguno de ustedes está enfermo, tiene una de estas enfermedades que ¿cómo se llaman? Que no hay forma de solucionarlas, no hay forma de... ¿Ah? ¿Qué? Terminales o claro. Y está ahí en su cuerpo. ¿Qué es lo que piensa que puede hacer Dios? ¿Llevarte tranquilo hasta el día de tu muerte? Porque algunas personas se contentan con no sufrir. Yo recuerdo a alguien que estaba con cáncer y yo le hablaba de lo que Jesús había hecho en la cruz y él me decía, lo único que quiero es que me quite este dolor. O sea, no le importaban las consecuencias del cáncer. Como le molestaba y le dolía, quería que le quitara el dolor. A veces enfocamos mal nuestra fe. Hermano Hagen contaba un día de una mujer que le dijo que tenía un problema de sordera en un oído y bueno, él oró por ella y comenzó a escuchar. Estaba feliz la mujer. Y cuando se comenzó a ir, se fue cojeando y le dijo, hey, ¿no quieres que ore por tu cojera? Y le dijo, no, con eso puedo vivir. Y siguió cojeando.
¿Qué puedes hacer respecto a eso? Nada, pues. Si quiere vivir cojeando, que viva cojeando. Pero el asunto está en que la palabra de Dios nos está diciendo una y mil veces lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le creamos. Eso es lo que Dios quiere, que le creamos. Porque cuando le creemos a Él, desatamos su poder. Cuando han ido a Pucallpa y se han encontrado con gente enferma, algunos han tenido, el valor en ese momento de decir, ya, vamos a orar, ¿no? Y han orado y la gente ha sido sanada. Y a veces los más asombrados son los que fueron a orar. Funciona. Claro que funciona. El asunto es la palabra. Tienes que creer lo que Dios dice. Alguien una vez me dijo, no, pero tendría que probármelo, tendrías que demostrarme que lo que Dios dice es la verdad. Bueno, Dios dice que creó el cielo y la tierra. ¿Qué quieres que te pruebe con eso? Dios dice que creó al hombre y a la mujer. ¿Quién quiere que te pruebe con eso? ¿Existen hombres y mujeres? Ahí está la prueba, pues. Nada más. Su palabra es la verdad. A mí no me importa que alguien venga y me diga, sí, en el colisionador de hadrones en Suiza están para demostrar que... ¿Demostrar qué? El Big Bang. Y si demuestran el Big Bang, la siguiente pregunta es, ¿quién hizo el Bang? Lo suficientemente big para que pudieran existir todo lo que existe. ¿Qué fue lo que explotó? Cuando no había nada, algo explotó. Entonces tienes un elemento de fe. Tienes que creer que algo que no existía, de repente explotó. Y que nosotros somos el resultado de esa explosión. Yo creo que hay que tener más fe para creer en el Big Bang que creer en el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Que lo ha demostrado una y otra vez. Su palabra, hermanos, es suficiente. Por eso es que dice que siempre debemos leer su palabra. Siempre debemos meditar su palabra. Siempre debemos llenarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Porque su palabra es su voluntad. Es una falsa idea pensar de, sí, decirle a la gente, si tú vienes a la iglesia te vas a hacer rico. Si tú vienes a la iglesia no te va a pasar nada. No, si tú vienes a la iglesia vas a tener el poder de Dios a tu favor. Y cuando el diablo ataque, Dios va a salir en tu defensa. Amén.
Porque alguien podría decir, sí, pues, pero ahí está pues la hija de los pastores, ahí se rompió el brazo. ¿Y cuál es el problema? ¿Saben cuánta gente fue salva en emergencia en el hospital? Ella no estaba llorando, lloraba a rato, pero se calmaba y ellos comenzaron a predicarle a la gente, a orar por las personas. Me doy cuenta que Dios a veces nos lleva al hospital justo para hacer esas cosas. Aunque estoy decidido a dejarle el encargo a alguien, ¿no? O sea, que otro tome la posta. Aleluya. Nuestro Dios es tan bueno. Su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra maravillosa. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, en todas las cosas sobre nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.